Bueno, pues a primero agradecer la invitación, ¿no? Yo creo que nos habéis hecho, que habéis contado con nosotros a la asamblea para contar un poquito lo que pasa y la verdad es que, o sea, la idea no es un poco contaros qué es lo que está pasando en nuestro sector en concreto, ¿no? Más o menos. La idea que devolveros información de cómo nos están afectando a nosotros en nuestro sector los recortes. Lo primero de todo, como somos pocas, a lo mejor podemos hacerlo más participativo, si ocurre, y que, o sea, vosotras, bueno, y Óscar, ¿qué entendéis por intervención social como punto de partida? ¿Qué creéis que es la intervención social, que es donde nosotros trabajamos? Claro. A personas, sociales, psicológicos, hay un tipo más de problemática, mujeres. Bueno, para mí la intervención social sería un concepto muy amplio, porque cuando se interviene, por ejemplo, en la economía, hay efectos sociales concretos, ¿no? Claro. Y cuando se reza la sanidad, pues hay una intervención que tiene efectos sociales. Entonces, claro, acotar mucho lo que es una intervención social, tal, ¿verdad? Es una perspectiva más de, digamos, desde un punto de vista técnico, ¿no? De las personas que se dedican a la asistencia social o tal. Y para mí eso sería una visión, digamos, un poco restringida de un concepto que para es sobre que todo para mí mucho más amplio, ¿no? Porque hay gente que todavía no conoce bien pues el sector nuestro, que yo creo que lo habéis descrito un poco entre las dos. O sea, en campo, lo que nosotros hacemos es pues el trabajo que has dicho un poquito más o menos, ayudar a personas que están en una situación de exclusión social, de riesgo, en una situación de marginalidad, y por otro lado, como tú amplías y globalizas el tema, evidentemente la gente que está ya, por decir así, en este límite, en cuanto ese límite se empieza a mover, ¿no? Es como si tuviéramos un árbol y el árbol tiene esta hora en otoño y ya tiene pocas hojas y encima le cortas las 4 hojas que tiene nada más, entonces las raíces, el árbol se queda sin nada. Entonces, como tú muestras, claro, los recortes que hay en nuestro sector son duros también, porque estamos hablando de gente que no tiene ni siquiera unos recursos mínimos que yo, tú o ella puede tener. Estamos ya contando con gente que está un poquito más abajo. Entonces, un poquito para entender. A pesar de que la intervención social no solo se queda en eso, sino que todo lo que son centros cívicos y centros sociales es muy social, porque se trabaja desde la educación en valores, desde la autoestima, o sea, son talleres que a lo mejor están en una animación a la lectura, que en un momento que a una persona que se acaba de jubilar, el ir a un centro cívico le da la vida, ¿no? Y eso es intervención social. A lo mejor esa persona no puede pagarse un libro, pero necesita también estar en un grupo, estar en contacto con gente. Es mucho más, o sea, es algo que todos necesitamos a día de hoy, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, yo no necesito intervención social, eso es para el que está más sumado. Bueno, pero a lo mejor tú estás el día de mañana cuando te jubiles vas a jugar a cartas con centros mayores, o pasado mañana te vas a hacer punto de cruz a un centro cívico porque te apetece, y eso dentro de lo que cabe es intervención social también, y es un pilar muy básico, ¿no? En la sociedad. Educadores de calle. Bueno, educadores de calle lamentablemente deben de quedar 3 o 4 en toda la Comunidad de Madrid, cuando es una función para nosotros vital. Claro, nosotras que trabajamos en este campo pensamos que, como bien has explicado, Victoria, es que no es, además de que el grosso común de gente con la que trabajas es gente que tiene un riesgo, que te hace excluida, realmente trabajas en pro de un cambio social. O sea, los profesionales que trabajamos en este sector tratamos de que se cree una conciencia más comunitaria en la gente también, ¿no? Y de que se provoque un cambio de realidad, ¿vale? Entonces, en cualquier trabajo que haces en algún entorno comunitario es simplemente social. Entonces, dentro de esta realidad en la que trabajamos, en la que creemos, en la que es vocacional este tipo de trabajo al que nos dedicamos, pues hace aproximadamente un año, por ya el tema de toda la crisis que afecta también a este sector, también nosotros, como otros muchos sectores, pues igual que empezáis a reunir vosotros con el tema de economía, pues nosotros decimos, ¿qué pasa aquí? Que se nos está quitando historias, se está reduciendo, además de reducir salarios, se están cerrando recursos, algo falla, vamos a montar algo, ¿no?, para reivindicar. Entonces la idea ha empezado con grupos de profesionales,
que son los que nos llevan un poco, ¿no? Realmente nuestra asamblea la conformamos profesionales, aunque estaría abierta a que usuarios y usuarias participaran. Pero bueno, en este momento somos 13 o 14 personas que hemos conformado la asamblea desde hace un año y que como otras muchas asambleas pues funcionamos en reuniones, primero quincenales, ahora estamos semanalmente, con un mes asambleario, toma de decisiones compartida, bueno, procesos de diálogo, ya supongo que vosotros ya sabéis eso, no me voy a extender. Y trabajando en red que creemos también que son otra manera de trabajar. Un punto clave que llevamos es pues, hacer cosas como estas, venir aquí, nos apoyamos también mucho con Soy Pública, hemos hecho varias cosas con ellos, CAS Madrid, Matusalén, que pertenecen más a toda la parte de salud, con 15M, Movimiento General, con las distintas asambleas también hemos participado, este año con el aniversario y demás, y ahora en concreto estamos unidos a la plataforma de atención a discapacidad. Que sí que se pusieron en contacto con nosotros hace poco y... Sí, porque también es una plataforma que están realmente también subiendo derechos sociales, entonces lo mejor es que nos unamos estas plataformas para poder trabajar juntos y hacer fuerza. Porque el problema que nosotros vemos es que si nosotros como trabajadores estamos mal, se debe pagar al usuario. Nosotros tenemos que ir a trabajar todos los días con una sonrisa y a eso ya estamos acostumbrados. Pero si nosotros estamos mal, el usuario va cada vez hay menos profesionales, cada vez llegamos a menos gente. Y eso lo que crea es racionalidad y exclusión. Y hace que la gente no tenga posibilidad de mejora. Es decir, si tú no inviertes en este tipo de proyectos en los cuales nosotros trabajamos, estás dejando a un grueso de población sin esperanza para hacer muchas cosas. Entonces eso, más que todo el tema monetario, que es muy importante, el tema económico, cada vez tenemos algún dato así que sí que no está significativo, es todo lo que ocasiona esta situación de crisis para la gente que ya está al margen, por decir así. Es que no, es gente pues que yo creo que ahora nos ponemos a hablar cuántos de nosotras tenemos ahora en nuestro entorno gente que ya está en el paro, o conocemos, o hemos tenido algún familiar o conocido que hace problema con las sustancias, con drogodependencias, quien no tiene un mayor o una mayor que tiene que estar atendido en un centro de día, quien no conoce a alguien a su alrededor que tiene un hermano, un primo, un amigo con una discapacidad psíquica, atención a la violencia de género, entonces estamos hablando de cosas, de problemas psicosociales. Pero así como datos, nosotros nos guiamos mucho para para plasmarle o para hacerle llegar a la gente cómo está el sector con dos informes básicos. El DEC, que es como una especie de registro, por decir así, de datos que llevan a cabo los directores y directoras de centros de servicios sociales sobre la realidad de los centros, y luego el informe POESA, que es otro tipo de informe que también recoge los parámetros de lo que es umbral de pobreza, quién está debajo, cuántas familias están optando ahora ayudas que antes a lo mejor no las tomaban. Ahora hay muchísima gente que no ha pedido el RENI en su vida, que jamás ha ido a servicios sociales a solicitar nada, y en un año pues ha podido criticar la gente que tiene que ir a los servicios sociales de zona, pues para lo que sea, por tema de desempleo, pues por eso, porque no llega a fin de mes, pues para utilizar los bancos de alimento de Cruz Roja o de Cáritas. Entonces estamos hablando de pues nosotros en nuestro sector decimos que nosotros somos trabajadores y vamos en 3 meses los usuarios. Es un recurso. Sí, porque además es que nosotros, los servicios sociales, es que no hay recursos. O sea, hay educadores sociales y trabajadores sociales que lo único que pueden hacer es escuchar. Porque muchas veces tienen unos recursos tan mínimos y es tan gordo lo que necesita una familia o una persona como apoyo, que es imposible. O sea, lo único que puedes hacer es escuchar y delegar en lo que puedas, pero al haber tan pocos recursos, cada vez se va a cortar. La situación es bastante alarmante. Estamos hablando, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en lo que toda la gente conoce, porque en este sector hay un gran problema, y es el tema de la privatización. O sea, no es de ahora de tema puntual de la crisis, sino que esto es como transversal a nuestro trabajo. Los centros que todos a lo mejor podemos conocer, que tienen el logotipo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, no todos son gestionados más directamente por ayuntamiento y por comunidad, sino que aunque te pongan el logotipo y el cartelito, son centros que son gestionados por una entidad privada que es contratada por el ayuntamiento, por la comunidad. Realmente ni siquiera es contratada. Lo peor de todo esto es que estos servicios salen a concurso, con lo cual tú puedes llevar 5 años trabajando en un programa en el que ya te has visto con la familia, te has sabido los usuarios,
y de repente esto sale a concurso y normalmente se suele subrogar, pero no es tan claro, porque en el momento que este programa le cambien el nombre ya no están obligados a subrogarse. ¿Y qué pasa? Que sale a concurso y las empresas pujan, y esto es como la tómbola. Entonces, pujan y este año, por ejemplo, se llega a pujar el 29% menos que hace un año, con lo cual tu sueldo baja el 29%. O sea, tú estás desarrollando el mismo trabajo que hace un año, pero con menos, no menos que el año pasado. Pues nada, pero bueno, esto es algo a lo mejor más laboral nuestro, pero bueno, para que veáis cómo claro, que se trabaja. Yo creo que casi todos los centros de la Comunidad de Madrid estamos casi todos privatizados. O sea, por ejemplo, los centros cívicos casi todos están privatizados. Los centros de atención al menor también hay muchísimos privatizados. Centros de atención a personas con discapacidad, muchos. Drogadicción exactamente igual. Género también. Género también, es un buen curso. Bueno, hay otros centros que han desaparecido también. O sea, el problema de todo esto es que pues la atención a población drogodependiente, estamos hablando en un año de cuánto, de más de casi de la mitad de supresión de pensión, más de la mitad. O pues lo que hemos hablado, ¿no? Educadores de calle han desaparecido como figura. Cuando la educación de calle es vital, o sea, pero vital. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras sociales como con 600 casos abiertos por trabajadores y trabajadoras sociales en los centros sociales de zona. Claro, eso teniendo en cuenta que no es lo mismo ser trabajador y trabajadora social de una zona como puede ser Vallecas, que trabaja masificada de gente y que quizá la problemática social es más grande, a lo mejor en otra zona, en otro tipo de distritos. O sea que estamos hablando de masificación también de usuarios y no hay atención para dar abasto. Es decir, no hay profesionales a toda esta demanda social que se ha generado por la crisis. Esto es una pescadilla que se muerde la cola, es muy difícil decir dónde cortamos para ver lo que ha pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, como datos sí que os podemos aportar algunos, y es que, bueno, el umbral de la pobreza, entonces, ¿sabéis más o menos lo que es? Supongo. La media. A nivel económico, yo lo único que sé es que se calcula en base a la renta mínima, ¿vale? Pero hoy la renta mínima situada sería como 7.800 aproximadamente euros anuales. Entonces, yo creo que muchísima gente estamos bajo la renta mínima, pero te buscas la vida para salir adelante. Pero claro, hay gente que esa renta mínima, y me parece ya muy mínima, que ni siquiera llega. Es que ni siquiera llega. Entonces, esto lo que ha provocado es que, por ejemplo, haya más de, en este momento, 500.000 familias que no cobran ningún tipo de prestación. Vamos a decir lo mismo, yo estoy parado de larga duración, ya hay ciertas prestaciones que se me quitan, como sigo adelante, que a lo mejor ni mi esposa ni mis hijos tampoco ese dinero, o sea que todas estas rentas que habitualmente hablamos que en servicios sociales se daban, esto ya no se da. El recorte en la ley de dependencia, supongo que si también lo habéis trabajado vosotros, pues es otro plus más. ¿Vale? O sea, una necesidad de que tienes una persona en casa con una problemática que no se le da respuesta. Claro, porque si te cortan el dinero, y el problema es que, vale, se puede cortar el dinero, pero hay otros recursos externos, pero eso ni siquiera está eso. O sea, no hay dinero y no hay otra alternativa a solucionar el problema de una persona sin dinero. No sé si nos explicamos bien, ¿no? Yo creo. Y a veces sí que pues, se entendería que a lo mejor en este campo se pueden buscar otras redes de ayuda o ver cómo se hace, pero es que ni siquiera existe eso ahora mismo. La Cruz Roja que está dando siempre, o Cáritas, que están dando ayudas alternativas, es que eso ni siquiera ya lo podemos contar con ello. La demanda, no sé. Están totalmente desbordadas. Bueno, nosotros, así para aportaros más cosas, pues nosotros como Comunidad de Madrid, respecto de las otras comunidades, o sea, de las otras comunidades autónomas que hay en España, estamos en el 15º puesto, es decir, o sea, de las comunidades desde las que el menos se invierte en protección social y en ayuda. Sí, bueno, y a nivel de cómputo global, o sea, la que menos, y por habitante mucho menos, yo no sé cuánto tocaremos. O sea, ese análisis yo creo que nosotros no lo hemos hecho. Si vosotros os queréis meter, claro. Pero claro, a nivel de España. Sí, pero el total que se invierte, claro. Entendiendo que somos una de las comunidades más grandes. Claro. Y a nivel europeo ya estamos... Bueno, a nivel europeo es mejor ni pensar. Yo creo que es mejor, vamos, no pensarlo. Y luego, pues como datos que supongo que ese también lo tenemos,
Pues nosotros es como 1.152 millones de euros invertidos en el sector frente a los que puede haber en sanidad o en educación, o sea, es decir, que casi dentro de otros sectores somos hasta la oveja de este sector. O sea, queremos decir que incluso los recortes a nosotros ya se nos daban menos en presupuestos totales y ahora será mucho menos, es decir, en comparación con otros. Y aquí vuelve a salir el debate que yo creo que tendremos en todas las asambleas que estamos interesadas con movernos para hacer un cambio social, que es que vale, a nosotros, pero hay otros sitios que sabemos que no se toca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A la gente sí que se toca, pero a otras cosas no. Yo creo que volvemos a sacar el debate a relucir de la desigualdad en el tema de la distribución del dinero que hay, ¿no? Que yo creo que los sectores más dañados son los sectores que más se preocupan por dar un futuro a la gente. En un caso, a los niños y a las niñas para que puedan hacer algo en el día de mañana, para que tengan posibilidades, y en nuestro caso para evitar que la gente que ya no las tiene perpetúe situaciones y cronifique sus situaciones. ¿Qué queremos aportar más? Yo voy a aportar los datos que se esperan para el 2013. Este año eran 1.339 millones en el 2012 y para el 2013 el presupuesto es de 1.249 millones. Normalmente este dinero se da más siempre los recortes van para la gestión, o sea, para la gente que estamos abajo. O sea, los directores de arriba están cobrando lo mismo y están ganando lo mismo. La comunidad, aparte de que la Comunidad de Madrid es bastante opaca a la hora de dar datos, y tenemos hay una falta de transparencia, una falta de justicia enorme, y todos los datos que conseguimos no son muy objetivos, son extraoficiales por otras entidades que están trabajando en recoger un poco estos datos. No sé, a nivel práctico, o sea, yo creo que puede estar claro cómo le afecta a la gente, pero no sé, a vosotras qué se os ocurre qué puede pasar con esto. O sea, en la vida cotidiana, además de las 4 cosas que hemos dicho. Hombre, esto está claro que esto implica una pauperización de la sociedad en su conjunto. Ahí está. O sea, eso prácticamente es crear, no solamente crear, sino potenciar y desarrollar amplios sectores de la población que pueden ser bastante mayoritarios de gente absolutamente marginada. Marginada socialmente, marginada económicamente y en el fondo marginada vitalmente, o sea que realmente es un problema mayúsculo que yo creo que la gente que están al frente de la gestión de estos gobiernos no son conscientes del grave peligro que tiene esto incluso como sociedad, ¿no? Hasta el futuro. O sea, hasta el momento siempre se ha dicho que en el sistema que tenemos se pueden permitir grandes bolsas de parados, de marginados y tal, porque eso incluso viene bien al capitalismo, ¿no? A los efectos de engrasar de la rotación, ¿no? Y tal. Pero lo que no están siendo conscientes es que ahora estamos hablando de millones de personas en paro a nivel europeo y que la perspectiva es que esto siga creciendo, o sea, que sean más y más las personas paradas, pero más y más, muchos más, porque las personas desamparadas, o sea, las personas que no tienen la clave, sobre todo la sensación de desprotección para una parte de la población, que no está protegida. Claro, y no hemos visto, todavía no se conoce a nivel mundial qué efectos pueda tener esto, sobre todo en sociedades supuestamente avanzadas como las nuestras, ¿no? En Europa, ¿no? Porque, claro, cuando se hablan de estas cifras o de este tipo de cifras, se hablan en África, o en la India, o no sé dónde, ¿no? En donde, bueno, también hay otras culturas y otros aspectos que no tenemos tenido en cuenta. Pero ¿están los europeos preparados? ¿Estamos nosotros preparados para unas sociedades donde la marginación es tan masiva? Están los gobiernos realmente, digamos, que está en cuestión es el sistema, ¿no? El sistema no solamente económico, sino también todo el sistema social que los hay detrás, que es lo que ha significado la cohesión social de estos países, que viene abajo, lo están dejando resquebrajar y eso es un peligro. Eso es un peligro para todos. Es que el problema también añadido que hay con la población con la que nosotros habitualmente trabajamos es que por motivos de esta crisis también los efectos a nivel psicológico
incluso biológico, también está comprobado que ciertas situaciones en la vida de carencia o de insuficiencia de relaciones positivas con los padres, con la madre, quiero decir, de insuficiencia de un buen vínculo, de un buen apego relacional, a nivel físico te afecta. Se ha comprobado que los bebés un bebé que no haya tenido un buen desarrollo en los primeros años de su vida y puede influir en que sea más delgado que otros, en que ciertas capacidades motrices se desarrollen más tarde, hablando de que efectos psicológicos, vivir permanentemente en una situación de paro, de marginación, de ausencia de recursos, es muy negativa para la adaptación de la persona. O sea que ya independientemente de todo esto, lo que genera es que estamos teniendo a mucha gente abandonada, desprotegida y apartada, ¿no?, de una dignidad de vida, ¿no? Sobre todo porque si se invirtiera ese dinero en esa persona, darle la oportunidad, ¿no?, que se pueda desarrollar y de que salga esa marginalidad, esa persona va a estar bien y va a tener un trabajo y va a ser una persona más para mover la sociedad, ¿no?, y va a estar a gusto y va a tener una calidad de vida, cosa que no se está dando, porque es súper importante que los servicios sociales es un pilar muy básico de la sociedad. Y también ha sido un pilar que como todo el mundo ha tenido el chip de es la marginación, no me va a tocar. Siempre además hemos estado como entre sanidad y educación, porque claro, que es un educador claro, pues puede trabajar más, porque a veces trabajan en hospitales, porque a veces trabajan en colegios, entonces, Hola. Muchas veces estamos ahí en medio. Hemos estado ahí en medio y somos un sector como un poco desquebrajado, ¿no? Que los que trabajan en drogas no se juntan con la gente que trabaja con la gente que trabaja en género. Muy sectorizado, ¿no? Por ámbitos está de muy intervención. sectorizado y no ha habido unión en los trabajadores nunca. Y eso también, pues yo creo que también ha dañado bastante al sector. Nosotros lo que creemos que es importante, como trabajo desde Asamblea, claro, consideramos que lo primero es visibilizar este sector, que bueno, afortunadamente, mira, hoy los pocos que estamos, sí que hay una idea más o menos ajustada de lo que puede ser el sector, pero sí que hay una sensación de que la gente no acaba de saber bien eso, ni ubicarnos, ni qué se hace, ni para qué sirve lo que se hace. Entonces, lo que me parece importante es hacer llegar este mensaje a la ciudadanía y que la gente sepa más o menos, no ya solo a ver la importancia que tiene seguir manteniendo esto, sino también que necesitamos apoyo. Quiero decir, es fundamental que la gente entienda que es necesario dar visibilidad a los recortes que están pasando también en lo social, igual que ha pasado con la educación, ¿no? Y yo creo que han hecho un trabajo muy positivo de visibilización ante la sociedad y de que la gente, pues no sé, encuadre bien lo que están haciendo, y nosotros yo creo que estamos un poco en esa lucha. Es un objetivo importante. Es importante que también la propia persona que está sufriendo ese recorte directamente se convierta en agente activo del cambio, ¿no? Y que también sienta que tiene que salir a la calle, que tiene que reivindicar, que tiene que hablar y que tiene que pedir, porque es una sensación de son derechos básicos que tú tienes que estar mendigando. Pero bueno, señoras, ¿cómo vamos a mendigar algo que es necesario? ¿Cómo no vamos a tener esto como pilar para sustentar nuestra vida? Es necesidad imperiosa. Es igual, es el mismo derecho, o sea, tener un servicio social a tu disposición es el mismo derecho que tener un hospital y que tener un colegio. O sea, y es tan básico como ir a un colegio, y eso a la gente le cuesta mucho entenderlo, porque parece que no lo vas a necesitar, ¿no? O sea, el hospital y el colegio, bueno, siempre están ahí, pero parece que esto nunca lo vas a necesitar, porque tienes tu casa, porque tú tienes tu familia, porque tú nunca has necesitado nada, y de repente lo necesitas, porque yo creo que todo el mundo en un momento dado lo necesita. Bueno, todos en un momento dado vamos a necesitar cuidados, y por eso de alguna manera también en economía, y también en economía hemos hablado de la economía de los cuidados, y es más, estamos construyendo, por lo menos las propuestas están ahí en relación a construir una economía alternativa o en un mundo alternativo que nosotros vislumbramos. Tiene que haber obviamente una economía de los cuidados, que es potenciar
todo eso que vosotras estáis haciendo incluso más, ¿no? O sea, va a ser muy necesario muchas más cosas, darle, digamos, categoría, entidad a muchos más cuidados, muchas más actividades de cuidado que se están realizando, que no son remuneradas, digamos, y que sin embargo son absolutamente necesarias para que sobrevivamos todos. El punto que todas, ¿no? Perdona, el punto de diferencia que, o sea, nosotros y nosotras evidentemente creemos mucho también en la autogestión, en otro tipo de intervención social más posible, pero sí que es cierto que una parte de nuestra reivindicativa muy importante es que creemos que esto es obligación del Estado. Es decir, el Estado tiene una obligación con todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de contar con este gasto social, o sea, es que tiene que invertir. Aunque luego haya estas redes de las que tú hablas que son interesantísimas, pero sí que es cierto que el grosso tiene que estar cubierto, porque además es obligación. Lo que decíamos antes, Capital humano, como se habla muchas veces, no es invertir en capital, entre comillas, humano, en la gente. Perdón. No, yo iba a decir, o sea, con respecto a lo más macro, yo sí que creo que el romper la poca estructura que hay en intervención en la asistencia social, por lo menos en este país, que siempre ha sido muy escasa, yo creo que sí que es intencionado por parte del sistema completamente, porque lo que están intentando, de lo que tratan aquí, es de generar más desigualdad. O sea, realmente, si tú las clases medias ya las pones en esa situación, y lo que haces es a la gente que estaba no sé decirlo así, pero bueno, en un nivel más bajo en cuanto a protección social, la degradas todavía más. Realmente tú lo que estás haciendo es bajarlo desde la clase media para abajo para que la clase media se siga viendo por encima de unas personas que ya, además lo que dices tú, lo que quieren es lo crónico. ¿Y cómo lo haces crónico? Quitando cualquier asistencia social, quitando cualquier ayuda, quitando las alternativas que pueden tener de salir de ahí. O sea, yo creo que es absolutamente intencional. Luego, por otro lado, a mí me parece que sobre todo en España, y que igual por eso también por la Comunidad de Madrid, tener las carencias que tienen, porque a mí dentro de este sector me parece que siempre ha hecho mucho daño no el voluntariado en sí, porque el voluntariado gracias, sí, que lo sacas tú. gracias que lo dices no tú. es perverso en sí, de hecho, en cierta, o sea, yo he sido voluntaria muchas veces y me parece que es una parte que sí que habría que desarrollar de alguna manera como parte solidaria de nuestro lugar, o sea, me parece bueno además de desarrollarlo, pero sí que es verdad que en este sector arrastrado por la tradición católica de que la asistencia social venía del catolicismo y que es una parte voluntaria, y no creo por eso el trabajador social caridad nunca se le ha dado importancia porque no se ha querido dar importancia como profesional, o sea, nunca se le ve como un profesional tal porque se te ve más como una hermanita de la caridad. O sea, es la visión. Y además, lo que van a hacer ahora, y yo creo que cada vez más, es quitar profesionales y meter voluntarios. Es lo que yo he pensado siempre. O sea, si tú has estado estudiando X tiempo y tú tienes una experiencia, o sea, yo siempre me he pensado una cosa. O sea, ¿por qué una monja es enfermera de Retchen sin estudiar? Porque es monja. O sea, yo no lo entiendo como tal. O sea, ¿por qué se supone que una señora se hace monja o lo que sea y ya puede atender ancianos? O sea, que no está preparada igual para ello. O sea, lo que se hace ahí es desprofesionalizar la asistencia social para que todo se convierta en voluntariado. Y eso está directamente vinculado con la tradición católica. Evidentemente en Madrid, como llevamos muchísimos años de gobierno católico, no se invierte tanto, porque además que al final es un negocio, porque se le da a instituciones católicas que lo hacen mediante que se les dan ayudas, pero ayudas que no revierten en trabajadores sociales, porque luego lo que se hace en las instituciones católicas es potenciar el voluntariado. Luego hay cosas más de base que podríamos cuestionar. Del discurso religioso, claro, cuando uno se va debajo. Y yo creo que también es que el voluntariado está visto como todo el mundo puede hacer voluntariado, no todo el mundo.